Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con... Hola amigos y amigas, compañeras. Hola. Buenas. Bueno, De nuevo, ¿Qué tal? de nuevo en Poesía Poesía más más Poesía. ¿Y sabéis qué número es? 291. ¡Guau! ¡Qué bueno! Prepara la fiesta, Bueno. Sí. Estamos llegando al 300 ya, ¿eh? La fiesta de los 300. Capaz. A ver si la hacemos. Bueno, ¿y hoy viajamos muy lejos o no? No, hoy nos quedamos por aquí en España. Vamos a ver a un poeta contemporáneo que se llama Luis García Montero. Luis García Montero nació en Granada en 1958, hijo de Luis García López y Elisa Montero Peña. Es el mayor de 6 hijos varones del matrimonio. Cursó estudios en el Colegio de los Escolapios y más tarde Filosofía y Letras en la Universidad de Granada, donde fue alumno de Juan Carlos Rodríguez Gómez, teórico de la literatura social. Se licenció en 1980 y se doctoró en 1985 con una tesis sobre Rafael Alberti, la norma y los estilos en la poesía de Rafael Alberti. Mantuvo una gran amistad con el mencionado poeta del 27, de cuya poesía completa preparó la edición. Comenzó a trabajar como profesor asociado en la Universidad de Granada en 1981. Recibió el premio Adonais en el 82 por El Jardín Extranjero. Realizó su memoria de licenciatura en 1984 sobre el teatro medieval, polémica de una inexistencia. Se vinculó al grupo poético de la otra sentimentalidad, corriente que en la poesía española contemporánea toma el nombre de su primer libro en conjunto, publicado en 1983, y en la que también participaron los poetas Javier Egea y Álvaro Salvador. La poética del grupo queda reflejada sobre todo en ese breve libro y en menor medida en el opúsculo Manifiesto Albertista de 1982 de Luis García Montero y Javier Egea. En 1982, y tras el largo exilio provocado por la guerra civil, el poeta Rafael Alberti se encuentra en Granada, la ciudad de García Lorca, donde el mundo artístico y académico celebra numerosos actos en su honor. Uno de estos actos tiene lugar en el café La Tertulia. Los poetas Javier Egea y Luis García Montero leen a la Limón el Manifiesto Albertista, que es a la vez parodia y continuación de aquel discurso de Lorca y Neruda, homenaje y reivindicación de Alberti e inicio de la que habría de ser la poética más influyente de los próximos años en España, la otra sentimentalidad. En esta cuidada reedición, el Manifiesto Albertista va acompañado de otros 2 interesantes textos albertistas, escritos por las mismas fechas, una Bienvenida marinera del poeta Álvaro Salvador y una despedida picasiana del profesor Antonio Sánchez Trigueros. La trayectoria personal de García Montero
se fue ampliando en lo que se fue conociendo más tarde como poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia se caracteriza por la tendencia general a diluir el yo más personal en la experiencia colectiva, alejándose de la individualidad estilística y temática de los novísimos autores anteriores. García Montero y su grupo, sin embargo, trataron de relacionarse con la tradición poética anterior, acogiéndose a los postulados de Luis Cernuda y Jaime Gil de Viedma, y trataron de unir la estética de Antonio Machado y el pensamiento de la generación del 50, así como el surrealismo y las imágenes impactantes de los poetas del barroco español de Juan Ramón Jiménez. Aprobado el 20 de julio de 2018 por el Consejo de Ministros, su nombramiento como director del Instituto Cervantes, tomó posesión del cargo el 1 de agosto. De la antología Un tiempo nuestro extraemos: entre las cosas que me ha enseñado mi relación con la filología y con la lengua, esto es lo primero que me gustaría reconocer. La lengua es un buen lugar para plantearnos las relaciones entre el yo y el nosotros, entre la identidad individual y el sentido colectivo de permanencia. 500 millones tomados uno a uno, porque es un error hacer cualquier análisis de la individualidad al margen de la experiencia histórica de los individuos. Y es otro error analizar la historia sin tomar en cuenta que todo proceso y toda ideología se encarnan en individuos concretos. La dimensión social de los individuos es tan inevitable como la vida individual de las ideologías. Vamos a hacer una primera ronda. Hacemos una primera ronda y así. Bueno, tiene que empezar Alejandra entonces, ¿no? Sí. Alejandra. El lector. Voy. Segundito. El lector. Al volver, burocráticos hombres con cartera descansan un momento. Hay un rumor de luces suspendidas, una dispersa claridad de voces, y en la tarde se abren los pájaros en fuga. El coro de las madres y de las bicicletas, un músico ambulante. La vida rutinaria es esta mansedumbre de gente que se llama, se besa, se despide, mientras el sol incendia las fachadas y se apaga en el agua de la fuente, en la botella del mendigo. Está la plaza llena todavía. Desde el balcón, sentado con un libro, comparto en soledad la jubilosa caída de la tarde. Después, habrá un misterio en cada esquina, un silencio de tilos y de sombras. Descenderá la noche, saltando como un gato de ojos brillantísimos, y por el decorado de la plaza, lejos ya del rumor de los talleres, veré cruzar extrañas siluetas, un loco en su caballo, un monarca asesino, una mujer adúltera de sueños descompuestos, el sabio que ha vendido su alma, detectives cargados de derrota, piratas infernales y también
burocráticos seres con cartera que esconden en su vida rutinaria un estrangulador, un resistente de guerras y ciudades sometidas, o tal vez un poeta. En mitad de la plaza hay alguien que se vuelve y levanta los ojos para buscar la luz en mi ventana, el faro de la noche y sus fantasmas. El poema es de Habitaciones separadas de 1994. Las razones del viajero. Está solo. Para seguir camino se muestra despegado de las cosas. No lleva provisiones. Cuando pasan los días y al final de la tarde piensa en lo sucedido, tan solo le conmueve ese acierto imprevisto del que pudo vivir la propia vida en el seguro azar de su conciencia, así, naturalmente, sin deudas ni banderas. Una vez dijo amor, se poblaron sus labios de ceniza. Dijo también mañana, con los ojos negados al presente, y solo tuvo sombras que apretar en la mano, fantasmas como saldo, un camino de nubes, soledad, libertad, dos palabras que suelen apoyarse en los hombres heridos del viajero, en los hombros heridos del viajero. De todo se hace cargo, de nada se convence. Sus huellas tienen hoy la quemadura de los sueños vacíos. No quiere renunciar. Para seguir camino, acepta que la vida se refugie en una habitación que no es la suya. La luz se queda siempre detrás de una ventana. Al otro lado de la puerta suele escuchar los pasos de la noche. Sabe que le resulta necesario aprender a vivir en otra edad, en otro amor, en otro tiempo. Del libro Habitaciones separadas. A Federico con unas violetas. Para Juan Carlos Rodríguez, más no pude pesar sobre esa sombra. Algunas violetas, y es grato así dejarlas frescas sobre la niebla. 1. Has llegado de nuevo. Te esperaba para tenderte el brazo perdido de los humos, la curva de los muelles, la soledad ajena de Columbia University y esta ceniza fría en los párpados rotos de la ciudad sin sueño. Imagínate ahora aquel cielo cansado, aquellos ojos tuyos. De 1929, extraviados entonces, recorriendo los puentes como un gesto sin fondo. En este sur de vigas y de luces puede llegar la muerte una mañana, pero extraña la experiencia que tiene la historia entre sus muslos de milenario amor, paciente amor salvaje contra todos nosotros. Imagínate ahora los andamios, la habitación vacía y el deseo hundido como un barco que buscara el suicidio. Has llegado hasta Harlem, bajo el sordo rumor de los motores, vas a quedarte mudo, con tu sudor a solas, con el miedo, para ver cómo cierra los ojos de la muerte, cómo besa los labios de su último amante. Era 1929. No debió ser extraño porque estabas allí después de todo, sobre el turbio desagüe de la vida. 2. Y recuerdo una brisa triste por los olivos. Verso de Federico García Lorca. Después de la prisa cansada de los últimos trenes, nada vuelve. Solo queda tu rostro sobre Broadway y es difícil, de tanta soledad, cerrar los ojos sin dudar que existes. Absurda esta lengua de fuego que parte el horizonte, que se extiende indomable sobre los corazones,
multiforme y herida, que revienta y parece la sonrisa forzada de una máscara rota. Sola, la ciudad se disfraza en un escalofrío y sus ojos te apuntan, lineados y ciegos, como un rastro de dientes que se olvida en los hombros. Entonces, el alcohol es la sangre que desnuda los labios, porque viene la noche, porque llega la muerte sobre un brazo doblado para dejarte a solas con tus años, triste por los olivos, mientras Harlem entorna sus ventanas, el tiempo es una brisa que ya nadie recuerda. 3. Aquí, después de tantos años y una guerra, todo es como entonces. En la voz aguardiente de los tiempos, el horario es el mismo. Los brazos cansados siguen llegando tarde y la vida entristece como un golpe de niebla escondido en las manos, aquellos ojos nuestros. En la voz aguardiente de los tiempos, el horario es el mismo. Los brazos cansados siguen llegando tarde y la vida entristece como un golpe de niebla escondido en las manos. Aquellos ojos nuestros esperan ser tendidos sobre 1917, corazones en sitio. Ya ves, solo decirte que es posible la vida, que me espera como una herida abierta sobre otra bocana para surgir debajo de los números, romper la soledad, tomar la calle y disponer las fechas en su sitio. Hoy no puede pesar sobre esta sombra un ramo de violetas, y es dulce así dejarlas frescas entre la niebla, con un rumor de cuerpos que no cesa, y esta lágrima extraña que llamamos historia. De El jardín extranjero. Sus 8 nombres: tú, Luna, de los taxis retrasados. Epígrafe de Rafael Alberti. El mar debiera ser entonces parecido a este cielo de ahora neblinado, terso como la luz, diciembre y la bahía entre los barcos. Hablo desde una noche de tormenta, inesperada y fría. Me refiero a la vida que llega, por ejemplo, levantando las viñas sobre la cabellera del mar secretamente. Por los acantilados vino también la historia a recogernos con su antigua presencia de enamorado en tierra, buscando el litoral, las alamedas y ese día de abril donde las plazas semejaron marismas y ese perfil nevado de Los Ángeles que recorrió las calles como la piel de octubre cuando entra de golpe por las puertas de un palacio. Una canción sonaba en los tejados. ¿Ves la polis? ¿Te acuerdas? El mar era un enigma, poblado de fantasmas. Las orillas apenas cicatrices hechas de tinta china. Y Roma tendió su barba blanca para esperar contigo. Cuando otra vez la luna habita el rompeolas, cuando la niebla vuelve a lamernos las manos, solo quiero decirte de nuevo y simplemente que has tenido tu vida, la que a ti te tocaba, que has regresado ahora por los acantilados con más luz en los ojos y llegas tan despacio como la primavera para plegar el cuerpo preciso de los mapas donde dicen que aguarda en su tercera soledad el mundo. Del libro El jardín extranjero de 1983. Vale. Continuamos. En la citada antología Un tiempo nuestro, García Montero dice: de boca en boca, de siglo en siglo, el uso de la palabra nos hace sociales, seres históricos y también individuales. Empañamos con nuestro aliento las cosas que decimos y que sentimos.
El amor, la muerte y el tiempo, los grandes asuntos de la literatura, son invenciones de los seres humanos, cuestiones que nacen al calor de las palabras, porque los animales solo responden al instinto de sus necesidades y a las leyes de su supervivencia. Preguntarse lo que cabe dentro de una palabra es, por tanto, preguntarse por la historia encarnada de una experiencia individual. Conviene pensar en el imperio, en el poder de las palabras, ahora que hablamos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no existe, sino es como una expresión creativa que sirve para denominar el lenguaje de las máquinas programado por los seres humanos. Hacerse dueño de ese lenguaje, evitar sesgos, defender la diversidad, evitar la sustitución de las lenguas maternas por una jerarquía canónica del inglés, es una responsabilidad que el español debe asumir de acuerdo con su historia. No es problema de las máquinas, sino de su programación por algunos seres humanos. No se trata de renunciar a los grandes beneficios que aportan nuestros avances científicos y tecnológicos, sino de no olvidar que el progreso, cada vez que se ha separado de su conciencia y su pacto con la dignidad humana, se ha convertido en catástrofe. Estas preocupaciones y esta enseñanza han sostenido mi vocación poética desde que empecé a leer en el Colegio Granadino de los años 60. Me hice también poeta, mientras me hacía filólogo en la universidad, que vivió el paso de la dictadura a la democracia. Me gusta pensar que me sigo haciendo hoy como lector, poeta y filólogo. Por eso que quiero acabar mis palabras con un poema en el que quise resumir los recuerdos y las apuestas. Se titula Un idioma y pertenece al libro Vista Cansada. Norma, por favor. Bueno, ya lo busco. Al principio de todo. Primero. Sí. Un idioma. A un monarca, imperio, a un imperio y a una espada. Hernando de Acuña. Oigo una voz, me llaman por mi nombre, y recuerdo aquel mapa de océanos inmundos dibujado en el patio del colegio, que era un charco, un imperio y una espada en los pobres otoños nacionales, y se fue deshaciendo con la lluvia hasta sentirse tierra. Oigo decir la luz, el árbol, las llanuras teñidas por el cielo de una tarde heredada con canciones en la lengua de Roma, compuesta y descompuesta, crecida en español, como niños vestidos de uniforme que buscan dos labios para sentirse cuerpo. El idioma, según nos explicaron, salió del mundo hacia otro mundo y regresó con voces de leyenda. Oigo el vuelo del cóndor en sus sílabas. Pasa el viento, reúne los nombres y el olvido, no respeta el puñal de los kilómetros. Naciendo de sus partes y de sus lejanías, reconoció los puntos cardinales, comprendió los rumores de las plazas usadas por la gente, encontró la violeta del rincón apartado para que yo viviese en las calles de Borges y Neruda, entre Machado y Juan Ramón Jiménez. La lluvia, que no corta, pero oxida los filos de una espada, cayó también sobre el pasado, como aprendiendo a hablar en las hojas del bosque. Oigo una voz. Recuerdo aquellos mapas de colegio, más constantes que el odio y la avaricia, más fuertes que el rencor y las prisiones,
más heroicas que el sueño de un ejército, más flexible que el mar, han sido las palabras. Vale. Ha editado las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros trabajos teóricos. En 2002 fue elegido académico de la Academia de Buenos Aires, de Buenas Letras de Granada, perdón. También ha cultivado el ensayo y es columnista de opinión del diario El País, Infolibre y Cadena Ser. Entre los galardones poéticos que ha obtenido destacan el Premio Federico García Lorca, el Premio Loewe de Poesía y el Premio Nacional de Poesía, con el que fue galardonado en 1995, y el Premio Nacional de la Crítica en el 2008. No, perdón, en el 2003. En el año 2010 se le concedió en México el Premio Poetas del Mundo Latino por su trayectoria. Vamos a hacer una segunda ronda. Jaime. Que la vida y los libros son brazadas de un mismo nadador resulta fácil de entender. A la luz del recuerdo, la lluvia sucedida en una página suele caer en los tejados de la ciudad más nuestras. De mil formas se puede comprender la existencia real de lo que vive a cuenta de las nubes. Yo lo aprendí leyendo a Jaime Gil de Biedma. A cuenta de aquel joven que buscaba la civilización de las noches de junio y de una Barcelona de posguerra con sótanos, licores y días de oficinas, yo habité los poemas que me fueron haciendo como soy en mitad de una tarde, en el cruce velado de la prudencia y de la tentación, con dos llaves, dos ropas y una luz que viene de otra parte. He llegado al espejo de una casa y vestido con ropa del otro domicilio. Sensato para el brujo, perdido entre los cuerdos, desclasado, dispuesto a ser feliz por puro compromiso de tristeza, reconozco la noche para entender la luz y me gusta reírme con la duda que siempre va conmigo, igual que una certeza. Mojarme con la nube que sucede en una tarde antigua al doblar una página. La herencia literaria se pide como un crédito. Yo lo aprendí en Granada meditando palabras de familia con Jaime Gil de Biedma, de Vista Cansada. Cabos Unión. Al pasar de los años, ¿qué sentiré leyendo estos poemas de amor que ahora escribo? Me lo pregunto porque está desnuda la historia de mi vida frente a mí, en este amanecer de intimidad, cuando la luz es inmediata y roja, y yo soy el que soy, y las palabras conservan el calor del cuerpo que las dice. ¿Serán memoria y piel de mi presente o solo humillación, herida intacta? Pero al correr del tiempo, cuando el dolor y dicha se agoten con nosotros, quisiera que estos versos derrotados tuviesen la emoción y la tranquilidad de las ruinas clásicas, que la palabra siempre, sumergida en la hierba, despunte con el cuerpo medio roto, con el amor, como un friso desgastado, conserve dignidad contra el azul del cielo, y que en el mármol frío de una pasión antigua los viajeros románticos afirmen el homenaje de su nombre, al comprender la suerte tan frágil de vivir, los ojos que acertaron a cruzarse en la infinita soledad del tiempo. De Completamente Viernes. Cabos Unión tiene toda una historia mitológica y además tiene el templo de Atenea y de Poseidón
que es de 500 años antes de Cristo. Y es un lugar alto donde se puede avistar el mar y las embarcaciones que llegan. También hay una historia de Egeo y Teseo, bueno, que no la vamos a desarrollar ahora. Perdón. Esto es Cabo Unión. Sí. Unión. ¿De dónde es? Barcelona. De Atenas, 60 kilómetros de Atenas, en el mar Egeo. Ajá. Martes y letras. Un asiento sin nadie en una conferencia tiene ojos y mira con un frío absoluto, sobre todo si estás al otro lado del azul de los mapas, separada de mí por ciudades nocturnas, el campo de las nubes, la luz de algún navío y costas dibujadas con espuma y casas con piscina. Cruza un avión. El rojo turbio del amanecer, igual que el sueño, cruza por la noche, cercano y lejanísimo, en busca de otra tierra que no es mía, aunque está junto a mí. A veces me pregunto si yo soy el que hace de mí cuando vivo en tus sueños. El agua ya servida me deja frente al público el verbo exagerado de mi presentador. Es un martes de octubre. Debo hablar sobre la utilidad de los poetas y en la silla vacía no se sienta ni el silencio de Becker encerrado en un álbum, ni la desguarrecida multitud que Baudelaire metió en una botella, como se mete un barco, como se mete el humo, el rojo turbio del amanecer. En la silla vacía se sienta tu recuerdo y la imaginación del viento norte que ahora te persigue, las calles que te miran y los escaparates en los que te descubres reflejada. Yo estoy donde tú estás, pero en la vida hay cosas que no pueden compartirse. Por eso sigo aquí y voy contigo, cercano y lejanísimo, en busca de otro mundo que no es mío, aunque está junto a mí. La poesía es la voz del que se sabe vivo y mortal, lo dice Blas de Otero. Y en conclusión, señores, el poema no nace del esfuerzo de hablar solo, es la necesidad de estarle hablando a una silla vacía. Del libro Completamente Viernes de 1998. Confesiones de Don Quijote. Casi nadie me llama por mi nombre, vulgar y cotidiano como la rebeldía. Prefieren otorgarme la nobleza ridícula que yo mismo elegí, el título de un pobre caballero, de una triste ilusión. Y me recuerdan hoy por el delirio de mis noches, alunado, valiente, en la cabalgadura de los sueños, al confundir gigantes y molinos. No les resulta fácil convivir con el nombre de las cosas. El dolor y el desvelo convierten los rebaños en batallas, las cuevas en enigmas y la fealdad inhóspita en belleza. Hermosa y respetable es la locura, como la débil caricia del sueño, hasta que descubrimos las razones del duque que invita al soñador y hace volar al loco para fundar las normas de su corte, las risas y los pleitos que pudren corazones cortesanos. Y ya no somos sombras, sino cuerpos sin sombras, ojos sin nadie, que viven en un reino de fantasmas y han borrado las huellas de sus nombres con un guante de plástico, prendidos al vacío, entre rosales pulcros y espinas bien cortadas, como el jardín de un manicomio. Madreselvas y lilas alrededor de las preguntas y de las soleadas canciones de los médicos.
Soy Alonso Quijano. Yo recordé mi nombre en Barcelona después de ver el mar, de visitar la imprenta y descubrir la farsa de mi vida en la hospitalidad de los que hoy repiten sin saberlo aquel destino por el que me humillaban. Fui derribado por mi propia burla, cuando el azul del mundo, en vez de gallardetes y clarines, gastó la realidad de una palabra para contar la arena de los duelos perdidos con los representantes de la luna. Esta tarde de junio y de San Juan, en esta solitaria habitación de hotel que nos buscó el azar de la poesía, regreso a Barcelona a importunarte con mis confesiones, porque sigues ahí. En lugar de la ficción, suspenso una vez más delante del papel, con el bolígrafo apuntando al cielo, la mano en la mejilla y el codo en el bufete. Porque resulta hermosa y respetable la caridad del sueño. Se han celebrado mucho mis hazañas. Pero si quieres verme, más allá de los himnos de mi triste figura, y saber cómo fui en el paisaje oscuro de mi tiempo, o cómo soy ahora entre las libertades de tu siglo, abre el balcón y asómate a las ramblas. Pasa la multitud, cumple la historia de sus mercados y sus oficinas. Hay hombres y mujeres que cambian de argumento al detener un taxi, besos que solo son una frontera para volver a un domicilio, colecciones de barcos que se olvidan en una mesa de café y gentes consagradas a fundirse bajo la luz ambigua en la llanura de sus movimientos. No montan el caballo de los héroes, pero están convencidos de su programación, de sus constituciones y sus leyes, igual que yo creí en mis novelas de caballería. El retablo del mundo sustituye las noches por la historia medida de las noches, y la luz de los ojos por la sed de las cámaras, y la piel por un hueco que las manos dibujan en el aire. Exígeles a la vida que te enseñe a distinguir el mar del oleaje que expulsa a los desechos junto a las caracolas. Al llegar a mi aldea, quise apretar el campo con los dedos hasta sentir su araña al lado de mi nombre, la tarde que resiste en cada sílaba, dorada por la lluvia y el sol de la experiencia. Volver será el oficio del amor, incluso en un lugar impertinente. Regresa tú también. Aprieta con tus manos el silencio del último rencor hasta sentir la caracola que ha guardado la culpa y la inocencia junto a la voz del mar, esta canción añil de los saludos y del adiós que todavía compartimos. Y que tu soledad camine por la casa, vuelva de cuarto en cuarto, dejándose las luces encendidas por si alguien las ve y no quiere apagarlas, y pregunta la historia que han escrito en su rostro, las huellas de su nombre vulgar y cotidiano como la rebeldía de la gente que se atreve a vivir fuera de las haciendas encantadas. Del libro La intimidad de la serpiente. Rafael Alberti. Así como pasabas en el amanecer de la mitología los teléfonos para llamar de pronto, o de las multitudes al desorden solitario y esquivo de tu cuarto en la calle Princesa, pasas también ahora de la muerte a la vida, de los recuerdos al estar aquí, habitando la mesa donde escribo. En su rincón más nuestro, ese que no depende del pasado, la memoria es azul y callejera y pura realidad, como los versos que convierten el mar en la nevada
y los ríos de tinta en un amanecer para que cante el gallo sobre el reino de la metamorfosis. Hablamos del amor y la poesía, tal vez porque este cielo ha decretado un violeta de Becker sobre el mundo que guardas en tu voz como en las páginas de un libro. Orgulloso de ti, prefiero los aciertos a la mediocridad del que cuenta los días y las sílabas para evitar errores. Los que han amado mucho no desmienten su amor con una mala boda. Los que escriben poemas necesarios continúan ardiendo sobre la leña seca de los libros. Da igual la perfección, la irregularidad o la abundancia. Orgulloso de mí, vuelvo a ser el muchacho que te ha visto llegar desde la historia con tu mitología de poetas, república y exilios. Y llamas por teléfono y preguntas la hora y sugieres la cita conmigo mano a mano. Busquemos otros montes y otros ríos para comer al sol de las afueras. En aquel restaurante del Pinar han subido los precios. Ahora no puedes invitarme. Pago la cuenta solo, pero volvemos juntos en el coche y te quedas dormido sobre un último verso de algún clásico o quizás en la cumbre de una rama. Una vez más me siento el elegido, mientras el día se disuelve en el retrovisor como la inspiración en un poema de Vista Cansada. Lectores, también es el amor una luz negociada. Somos vascos nocturnos que fondean en esta habitación junto a una cama que parece un puerto. No me importa que tardes en apagar la luz, si me quedo dormido en tu lectura. Un faro parpadea muy pegado a tu cuerpo para que Ulises pueda hacer justicia mientras que Fortunata naufraga por las calles de Madrid y la esperanza se defiende con uñas y alegrías en la ciencia ficción de cualquier mundo. Tampoco tú protestas si enciendo la luz antes de hora. Duermo poco. Digamos que las 5 mi mesita de noche es una dársena donde hay carga y descarga de palabras que pasan a tu sueño. Por Nueva York camina Baudelaire, Federico en París, mientras Machado cruza la frontera y Cernuda nos habla de Galdós bajo el cielo de México. El amor es también una luz negociada. Me das tus sueños al vivir los míos. Te doy mis sueños al guardar los tuyos. Historias que se enlazan como cuerpos. Del libro no puede ser así. Vale, continuamos. García Montero desde muy joven militó en el PC y desde su fundación en Izquierda Unida. En las elecciones europeas del 2004 se presentó en la lista de la mencionada coalición. De cara a las elecciones generales de 2011, manifestó su apoyo a la candidatura de Izquierda Unida. En octubre del 2012 se anunció que pasaba a ocupar un cargo clave en el mismo partido, liderado ahora por Gaspar Llamazares y Monse Muñoz, que se encuentra integrado a Izquierda Unida. Para las elecciones de 2015, Izquierda Unida le designó como su candidato para la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero su campaña fracasa y la formación pierde sus 13 diputados en el Parlamento Autonómico. En marzo de 2016 se estrenó en el Festival de Cine Español de Málaga la película documental Aunque tú no lo sepas, la poesía de Luis García Montero, producción de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, en la que participaron Televisión Española y Canal Sur. Se trata de un acercamiento a su vida y su obra a través de personalidades
como los músicos Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Quique González, Ismael Serrano y Nach. Los escritores Almudena Grandes, Felipe Benítez Reyes y Benjamín Prado. La periodista Ángeles Barceló o el actor Juan Diego Boto, entre otros muchos. Desde 1994 hasta 2021 compartió su vida con la escritora Almudena Grandes, su gran amor, a la que dedicó muchos de sus poemas y su libro Almudena. Y también Almudena tiene un libro que se llama Te llamaré viernes, que parece ser que es el día en que se conocieron ellos. Y García Montero tiene Completamente viernes. Enviudó en 2021. Cada uno aportó 2 hijos de matrimonios anteriores. Mauro, hijo de Almudena, Irene de Luis y Elisa, hija de ambos. Joaquín Sabina ha compuesto una canción que se titula Nube Negra, con letra del poeta que nos concierne. Quique González musicó y canta, aunque tú no lo sepas. Y Miguel Ríos, La Oración. Todos se pueden escuchar en internet. La característica más destacada de Luis García Montero es el narrativismo histórico, biográfico de sus poemas, de una estructura casi teatral y novelística, con un personaje o protagonista que cuenta o vive su historia a través de la memoria, del recuerdo o del deseo. Su poesía se caracteriza por un lenguaje coloquial y por la reflexión a partir de acontecimientos o situaciones cotidianas. Sigue publicando obra poética de forma continuada hasta la actualidad y también ensayos sobre literatura española como El Sexto Día, Historia íntima de la poesía española, en el 2001, Francisco Ayala, el escritor de su siglo, en el 2009, y un lector llamado Federico García Lorca, en 2016. Ha escrito varias novelas como Impares, Fila 13 en 1996, escritas junto a Felipe Benítez Reyes. Mañana no será lo que Dios quiera, en el 2009, biografía del poeta Ángel González, que recibió el premio del Gremio de Libreros al mejor libro del año, o Una forma de resistencia, en el 2012. Es profesor honorario de la Universidad de Mar del Plata, en Argentina. En el 2017 recibe el premio Ramón López Velarde en México y es nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 2018. Recibe el premio Planel en Ecuador. Recientemente el Papa Francisco ha recibido en audiencia privada al director del Instituto Cervantes, que es una noticia, ¿no? Luis García Montero, en su biblioteca privada del Vaticano. Durante el encuentro, Bergoglio, que nació en Buenos Aires, ha destacado la importancia de defender el español y en tono de broma ha añadido que la institución debe enseñar a que se hable mejor de lo que hablamos los argentinos. En la audiencia de una media hora de duración, el Papa ha confesado a García Montero que cuando el profesor de literatura en un colegio de Santa Fe, Argentina, trajo los poemas de Lorca, le ayudaron a que sus estudiantes se interesaran en la materia. En especial, Una casada infiel, un romance de tono picante, dice el Papa.
subrayando esta frase divertido. También cuando era profesor en 1965, Bergoglio consiguió que Jorge Luis Borges, un tipazo según sus palabras, tomara un autobús y fuera a visitar a sus alumnos. Con ellos hizo un taller de narrativa del que salió un libro de cuentos con prólogo del autor de La Ley y que el próximo año publicará el Instituto Cervantes. Cuando se cumplen 60 años de aquel momento, junto con la carta que el Papa le escribió a Borges en defensa de la literatura en la educación, le dijo: tenéis todo el permiso para poder utilizar mis textos como queráis y como consideréis más útil. El libro El Papa Francisco, Borges y la literatura fue presentado el 10 de mayo de 2025 en la reciente Feria del Libro de Buenos Aires con la presencia del poeta. También se presentó, yo creo que aquí en la Feria del Libro de Alcalá de Henares. Bueno, hacemos la última vuelta de poemas. Olympe de Gouges, de Gouges, no sé cómo se dice. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te lo pregunta. Se trataba de Olympe de Gouges, la escritora francesa del siglo XVIII, que fue condenada años más tarde a perder la cabeza en una guillotina. No se debió del todo a la pregunta, sino a sus compromisos girondinos. Pero la geografía humana de los sexos tiene mucho que ver con la historia que intenta separar un corazón y una cabeza. Extraña disyuntiva en este mundo que lo mezcla todo, los buenos sentimientos y las ejecuciones, la música y la muerte. Y en estos versos me permito un desahogo literal, con la intención de ahorrar entre los condenados innecesarias agonías, se encargó un instrumento de piadosa y cortante precisión a un constructor de clavicordios. Así nació la guillotina, afinada, afilada y aficionada al luto. Razonable manera de acercarse a la muerte, propia de una cabeza que se desprende de su corazón, igual que se alejaban el calor del hogar y las tribunas, los cuidados del hijo y su poder, la tierra, los despachos y el político. Las cabezas que ruedan no saben dónde ir, pero fijan caminos peligrosos. Las razones se fueron de visita hasta los campos de concentración y los instintos anidaron sobre la jubilosa multitud que aplaudía por la muerte, por ejemplo, de Olympe de Gouges. Una historia de hielo y de cadalso. Hoy sabremos temer a la serpiente razonable y las canciones buscan en cada corazón una historia del mundo. Hombres, ¿es que vais a cantar la marsellesa? Una mujer os lo pregunta. Del libro No puede ser así. Olympe de Gouges escribió Los derechos de la ciudadana en respuesta a los derechos del ciudadano, que no incluía en ninguna parte a la mujer. Ajá. En la Revolución Francesa. La guillotinaron. Collioure. Un rincón del mundo detrás de una frontera, o detrás de los años y los amaneceres, con la esquina doblada como la página de un libro, o detrás de las curvas de una guerra. Se conmueve el camino a la orilla del mar. Parece un látigo en el aire de febrero lluvioso. Cuando baja del coche, Ángel González duda, pone sus pies heridos en la historia y sube muy despacio, entre muros franceses y casas repintadas con el azul de los veranos hasta llegar al cementerio. Lo que nos trae aquí no es el sol de la infancia,
Los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona. Las flores de la tumba de Machado imitan el color de una bandera sagrada por mandato de mi melancolía. Aquello que perdimos una vez y el frío de las manos, la palabra en el tiempo, el dolor de las vidas que se cortan en el cristal de los destinos rotos, descansa hoy, casi desnudo, en una tumba de poeta. ¿Cuándo llegamos a Sevilla?, pregunta su madre al entrar en Collioure. Qué difícil la suerte de los pueblos que viven protegidos por la misericordia de un poema. Qué difícil la última soledad de Machado. La luna llega al mar, el mar llega a Sevilla, nosotros a un recuerdo y a esta pálida, desarmada emoción de compartir una derrota. Desde el libro Vista cansada, Collioure, Francia, 1939, Última morada de Machado. Democracia. Venga a mí tu palabra en los labios abiertos que me buscan para morder la rosa de los amaneceres. Venga a mí en los ojos del joven que levanta la mano y pide la palabra y confía sin más en las palabras. Por los años prohibidos, por las mentiras tristes que manchaban el aire como pájaros sucios, por los que se levantan con frío en las rodillas y por el exiliado que regresa, por su recuerdo herido al bajar del avión. Venga a mí tu palabra, a mí que quise hacerme hoy en primera persona del futuro perfecto con un libro de amor en el bolsillo. Por los libros de Freud y de Marx, por las guitarras de los cantautores, por los que salen a la calle y no se sienten vigilados, por el calor del cuerpo que aprendí a respetar mientras lo desarmaba con mi cuerpo, por los ojos brillantes de los antiguos humillados, por las banderas libres en las plazas, igual que peces de colores, por un país altivo, mayor de edad, pero con 20 años, por los viajes a Londres y a París, por los poemas de Cernuda. Venga a mí tu palabra más limpia, más alegre, porque es el tiempo alegre de las palabras limpias. Los buitres han perdido su carroña de miedo, parece que no tienen dónde ir y vuelan a esconderse muy lejos de nosotros, en la tumba más fría del pasado. Del libro Vista cansada. Siglo de oro. Dorada condición de los seres humanos en la historia, que puebla por costumbres nuestras almas y nuestros deshojados callejeros. Es Cristóbal Colón quien vuelve con cadenas después del tercer viaje a las Américas. Por mandato real, así empieza el siglo XVI. Pocos años más tarde, la suerte se fijó en Núñez de Balboa. Conducido a patíbulo, murió decapitado. El día Jueves Santo de 1572, Fray Luis fue llevado a la cárcel después de declarar ante la Inquisición. Juan de la Cruz corrió la misma suerte porque no convenció a un tribunal de carmelitas. El cautivo de Argel, que respondía al nombre de Miguel de Cervantes, fue apresado en Sevilla. Su libertad enferma tejió las aventuras del Quijote con las desgracias del dinero público. Para no fatigar la minuciosa tarea de los jueces, concluyó el inventario con Quevedo. Después de larga vida, entre duques, destierros y sobornos, dio con sus huesos en León, en una celda fría de San Marcos. Era ya 1639. Los años 39 tan impares no suelen ser felices en España. Heredamos los siglos, sus metales preciosos, épica de una historia que quiere ser novela,
dorada calidad hecha de barro y carne de cañón. Del libro no puede ser así. Aunque tú no lo sepas, como la luz de un sueño, que no raya en el mundo pero existe, así he vivido yo, iluminando esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. También hemos hablado en la cama, sin prisa, muchas tardes, esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo. Hicimos 1000 proyectos, paseamos por todas las ciudades que te gustan, recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento. Del libro Habitaciones separadas y cantado por Quique González. Oración. A vosotros que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra, os pido caridad por un Dios en el que jamás he creído, por la justicia de la que desconfío, por el orden de un mundo que no respeto, para que renunciéis a vuestra guerra. Yo renuncio a mis dudas, que son parte de mí, como la luz amarga es parte del otoño, y escribo Dios, justicia, mundo, y os pido caridad, y os lo suplico. Musicado y cantado por Miguel Ríos. Nube negra. Cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, cuando el amanecer es otra noche helada, cuando siento piedad por sentir lo que siento, cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, cuando ya no se ama ni lo que se celebra, cuando la nube negra se acomoda en mi cama, cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe, cuando deshojo el triste racimo de la nada, cuando despierto y voto por el miedo de hoy, cuando soy lo que soy en un espejo roto, cuando cierro la casa porque me siento herido, cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa, solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allí donde no quedan mercaderes que venden soledades de Ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allí donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra. Luis García Montero, 2004, musicalizado y cantado por Joaquín Sabina. Sí, es un poema que escribió para Joaquín Sabina cuando estuvo con un infarto cerebral. Sabina estaba pesado. Qué bueno. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Maravilloso. Estupendo. Pues seguimos la Bueno, próxima Todavía semana seguirá aquí. escribiendo, supongo. Claro, Muy bien. Sí, sí, está ahí al frente del Instituto Cervantes, sí. Sí. Es joven todavía. Sí. Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Muy bien. Muy Hasta la bien. semana que Muchas viene. gracias. Muchas gracias. Buena Chao. semana. Hasta luego. Buenos días. Chao, chao, chao. Hasta luego.
Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.